Punto de vista de Cheryl. La chica a la que Vince Frehley estaba patrocinando se quedó embarazada. La trajo a casa y me dijo que la cuidara durante el embarazo. Darlene tiene la piel delicada. Su ropa interior debe lavarse a mano. Le dan náuseas con facilidad, así que cambia todos los condones por otros con sabor a fresa. Odia el pelo de perro. Deshazte de tu maldita mascota. Por muy irrazonables que fueran sus exigencias, las cumplí todas sin quejarme, incluso cuando la chica estaba de mal humor y utilizaba un látigo para descargar su frustración, dejándome largas y sangrientas marcas en la espalda. Nunca dije nada. Vince, lo prometiste, le susurré una noche. Dijiste que si hacía todo lo que me pidieras, me dejarías ver a los niños. Él esbozó una sonrisa indolente, exhaló un anillo de humo en mi cara y dijo, después de que termines de cuidar de Darlene, entonces hablaremos. Así que, por mis hijos, aguanté, pero para hacer sonreír a Darlene Daniels, Vince encerró a nuestros hijos en una jaula para perros y les obligó a ladrar como perros. Cuando se negaron, se enfureció y los arrojó a un parque natural. En cuanto me enteré, me arrodillé y les supliqué, ese lugar es peligroso, solo tienen 5 años. Si nadie los vigila, podría pasarles algo terrible. Pero Vince solo se burló, ni siquiera saben ladrar como perros. Son unos inútiles, igual que su madre. Además, ya no son bebés. Si no pueden sobrevivir en un zoológico, no merecen ser mis hijos. 3 días después, mis 2 hijos estaban muertos, mordidos hasta la muerte por serpientes venenosas salvajes. Esa misma noche, en una subasta, Vince gastó millones en un collar para esa chica. Cuando vio lo pálida que estaba, la abrazó y me dedicó una sonrisa burlona. ¿Por fin han aprendido a ladrar tus patéticos hijitos? No respondí. Solo agarré 2 urnas blancas y me acerqué al centro de la sala de subastas. Ofrezco un encargo. Dije, ¿alguien aquí puede acabar con la vida de 2? Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego comenzaron las burlas. ¿Quién eres tú? Vestida así. ¿Te has escapado de algún manicomio? ¿Ofreces un encargo? ¿Sabes siquiera lo que significa eso? ¿Pagar a alguien para que se deshaga de tu enemigo? ¿Qué eres? ¿Una justiciera fuera de la ley? Esto es ridículo. Sus risas y burlas se hicieron más fuertes. Alguien intentó sacarme de la sala. Incluso el personal me miraba con incomodidad y lástima. Uno de ellos finalmente dio un paso adelante. Vacilante, señora. Todos los que están aquí son ricos o poderosos. Esa ropa que lleva puesta, la tiene desde hace 5 o 6 años. Este no es el lugar adecuado para usted. Por favor, váyase. Eché un vistazo a mi ropa. Efectivamente, era de hacía 7 años. Estaba descolorida y tenía agujeros en las mangas. Entonces, una voz familiar se abrió paso entre la multitud. Cheryl, ¿estás loca? ¿Venir aquí a hacer el ridículo? La multitud se abrió como el mar, rodeado por su séquito. Vince se abalanzó sobre mí y me agarró. Lárgate de aquí. Has asustado tanto a Darlene que se ha puesto a llorar. Este no es un lugar para alguien como tú. Si tienes tiempo para montar un escándalo, quizá deberías irte a casa y lavar más ropa de Darlene. Luego se inclinó hacia mí y me susurró al oído con una sonrisa fría. O ve a ver a tus hijos. Cuanto antes, mejor. Todo mi cuerpo se tensó. Agarré con fuerza las 2 urnas y me volví para mirarlo. Vince, dije con voz firme, ya están muertos. Y tú, su propio padre, eres quien los mató. Cuando los encontramos, sus pequeños cuerpos estaban ennegrecidos por el veneno. Alguna serpiente, quién sabe de dónde, los había mordido. Murieron ese mismo día. Punto de vista de Cheryl. La expresión de Vince se volvió fría en el momento en que hablé. ¿Qué tonterías estás diciendo? Darlene fue a visitarlos ayer al zoológico. Estaban perfectamente bien. Deja de maldecirlos. Sostuve las urnas con fuerza en mis brazos, con la mirada fija en la mujer que estaba detrás de él. Darlene, ella otra vez, porque ella estaba de mal humor. Mis hijos fueron arrojados a ese parque natural. Por su culpa, fueron mordidos y asesinados por serpientes venenosas. Llevaban muertos 3 días, cuando me lo dijeron, y ya se había organizado la cremación. ¿Cómo podía Darlene estar allí de pie y mentir, fingiendo que acababa de verlos? Debió de sentir mi odio, porque retrocedió asustada y se refugió en los brazos de Vince. Vince, me está mirando, me da miedo. Entonces, Vince me empujó con fuerza y la rodeó con su brazo de forma protectora. Estás asustando a mi pequeña, dijo, mirándome con ira. Luego, poniendo su cara más amable, se volvió hacia ella y le dijo con dulzura, en cuanto te compre ese collar que te gusta, nos iremos a casa y te compensaré. Vale. La niña sonrió radiante y se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. Eres el más dulce, siempre mimándome. Al presenciar esa tierna escena, la multitud que nos rodeaba comenzó a vitorear y a bromear. El S.R. Frehley sí que sabe cómo tratar a su mujer. ¡Qué suerte tiene! Si pudiera casarme con alguien como el S.R. Frehley, moriría feliz.
Las mujeres como ella y las mujeres como ella, dijo una con desdén, señalándome con la cabeza. Es como la diferencia entre una persona y un perro callejero. Solo hay que ver ese desastre. Y luego mira a la mujer de Fraley. Son como el cielo y la tierra. Esbocé una sonrisa fría y burlona y me volví hacia él. Qué gracioso, dije con calma, porque yo soy la verdadera señora Fraley. ¿Y la mujer a la que todos alabáis? No es más que una rompehogares que se metió en la cama de mi marido después de que él la ayudara por caridad. Vince se quedó paralizado. Por un instante, vi pánico en sus ojos. Estás loca. No eres más que la criada de mi casa. Vete a casa y lava la ropa. Hizo un gesto a los guardaespaldas que tenía detrás, indicándoles que me echaran. Pero yo solo me reí y saqué mi certificado de matrimonio, mostrándolo para que todos lo vieran. Todos me llamáis lunática, dije mirando a la multitud, pero soy la esposa legal de Vince. ¿Seguís pensando que soy un chiste? Se oyeron exclamaciones en toda la sala. No puede ser verdad. Pensaba que la esposa del SR, Fraley, era joven y guapa, y que estaban locamente enamorados. Resulta que todas esas publicaciones eran solo publicidad para su amante, incluso gastó millones en un pedido de trabajo para ella. Es repugnante. Alguien señaló a Darlene y los susurros se hicieron más intensos. Ella palideció y se le llenaron los ojos de lágrimas, y empezó a llorar. Por eso, la mirada de Vince se volvió asesina. Cheryl, espetó, ¿quieres no volver a ver a tus hijos nunca más? Si sigues así, esta noche enviaré a Shaun y Cedric al extranjero. Nunca volverás a verlos, amenazó en voz baja. Me agarró por la cintura, clavándome los dedos, pero yo solo le dediqué una sonrisa amarga. Todos estos años me menospreció. Decía que era vieja, fea, una vergüenza. Se negaba a llevarme a cualquier evento social. Al final, incluso negó que yo fuera su esposa. Pero eso nunca me importó. No después de que trajera a esa chica a nuestra casa y se acostara con ella en nuestra cama. Después de eso, ya no me quedaba nada por él. La única razón por la que seguí casada fue por los niños. Él sabía que eran mi punto débil, así que los mantuvo en una villa separada durante 2 años, negándose a dejarme verlos. Luego, cuando Darlene se quedó embarazada, la trajo a nuestra casa y me obligó a cuidar de ella durante el embarazo. Le lavaba la ropa interior a mano todos los días. Cuando les apetecía, les daba condones. Y cuando Darlene se quejó del pelo del perro, antes de que pudiera buscarle un nuevo hogar, ella lo estrelló contra la puerta y lo mató. Me derrumbé, pero me lo tragué todo, porque lo único que quería era divorciarme y llevarme a mis hijos lejos, muy lejos de él. Punto de vista de Cheryl. Ya había reservado nuestros billetes para salir del país, pero antes de que pudiéramos irnos, recibí la noticia de que nuestros hijos, Shaun Fraley y Cedric Fraley, habían muerto. Cuando vi sus pequeños cuerpos, oscuros e hinchados por el veneno, mi mundo se derrumbó. No hubo ayuda, ni rescate, ni oportunidad de salvarlos. Durante años, Vince utilizó a los niños para controlarme. Cada amenaza funcionaba como por arte de magia. Sabía que yo bajaría la cabeza, enterraría mi orgullo y haría lo que él quisiera, solo para mantenerlos a salvo. Pero ahora, ya no podía amenazarme más. Bajé la cabeza y sonreí con ternura y amor a las urnas que tenía en mis brazos. Shaun, Cedric, ahora estáis aquí con mamá, y nunca más os volverán a separar de mí. Al verme hablar con las urnas, Vince palideció. Me miró como si fuera algo repugnante. Deja de aferrarte a esos malditos frascos como si fueras una santa afligida, espetó. Cheryl, te lo digo por última vez. Vete. Deja de hacer el ridículo. ¿De verdad crees que me da miedo divorciarme de ti? Me acerqué más. Y fue entonces cuando lo vi. Sus ojos estaban llenos de ira. Ya ni siquiera le importaban los murmullos que se extendían entre la multitud. Simplemente hizo una señal a sus guardaespaldas para que me sacaran a rastras. Algunas personas de entre la multitud parecían querer ayudar, pero antes de que pudieran dar un paso adelante, sus amigos los detuvieron. No te metas. Esto es asunto de la familia de Vince. ¿De verdad quieres meterte con alguien como él? Exacto. Y mírala. Claramente se lo tiene merecido. Su marido la engaña abiertamente y ella sigue apareciendo como si nada. Patética. Sinceramente, probablemente se lo merece. Algunas mujeres se cavan su propia tumba. Los guardias me tiraron al suelo con tanta fuerza que casi se me caen las urnas. Afortunadamente, conseguí lanzarme hacia adelante y usar mi cuerpo como escudo. Las cogí, por los pelos, apretando las urnas contra mí. Balbuceé una disculpa. Lo siento mucho. Shaun, Cedric, mamá os ha fallado. Uno de los guardaespaldas se burló y me dio una fuerte patada. Sigue mi consejo. Vuelve a fregar suelos, que es donde perteneces, y deja de montar escándalos. Si cabreas más al jefe, no vivirás para arrepentirte. Efectivamente, esa misma noche, una noticia explotó en internet. Una de esas cuentas de chismes sensacionalistas publicó un titular.
que se disparó a lo más alto de la lista de tendencias en menos de 30 minutos. Tendencia: la esposa de Vince fue sorprendida engañándolo. Así que la golpearon en la nieve como a un perro. La publicación incluía un video de más de 10 segundos de duración. Me mostraba a mí, desnuda de cintura para arriba, arrodillada en la nieve mientras un látigo azotaba mi espalda una y otra vez. El látigo estaba hecho a medida, con ganchos dentados. Cada golpe me desgarraba la piel, tiñendo de rojo la nieve detrás de mí. Debajo del video había una avalancha de comentarios desagradables. ¿No es esta la loca que apareció hoy en la subasta? ¡Qué vergüenza! La pillan engañando y aún se atreve a comportarse como si fuera superior. Realmente no quiere una cara. Te lo dije, debe de haber hecho algo para merecerlo. Es un caso perdido. Sinceramente, esa paliza ni siquiera fue suficiente. Deberían haberla azotado hasta matarla. El aluvión de odio era insoportable. Ninguno de ellos sabía la verdad. A ninguno le importó siquiera preguntar. Desde que Darlene se mudó a la mansión, me pegaba cada vez que estaba de mal humor. Ese látigo era su favorito. Y Vince, él mismo se lo entregó. Cuando pagué para que Darlene fuera a la universidad, mi madre la pilló en nuestra cama, vestida con lencería de encaje, intentando seducir a mi marido. Mi madre se enfureció. Llamó a Darlene sanguijuela desagradecida y zorra rompehogares. Y luego la azotó 30 veces con ese mismo látigo con púas. Vince no dijo nada en ese momento, pero está claro que nunca lo olvidó. Punto de vista de Cheryl. Cuando mi madre estaba gravemente enferma, Vince podría haberla salvado, pero no movió un dedo. ¿Y Darlene? Ella fue quien le quitó el tubo de oxígeno a mi madre. Me miró a los ojos y me dijo que era su venganza. Ahora, mirando atrás, quizá todo esto fue mi castigo por casarme con Vince. Apagué el teléfono y dejé de mirar las noticias en internet. No podía soportarlo más. La sala de duelo seguía montada. Coloqué las 2 urnas con cuidado sobre la mesa y las lágrimas no dejaban de caer. Me odiaba a mí misma por ser tan débil, tan cobarde. Si hubiera mantenido mi postura antes, hubiera forzado el divorcio y me hubiera llevado a los niños al extranjero cuando tuve la oportunidad. ¿Habrían sido las cosas diferentes? ¿Seguirían vivos? Lloré hasta quedarme sin voz y me derrumbé en el suelo, llena de remordimientos. El dolor me inundaba como olas. Entonces, oí pasos fuera. La voz de Darlene siguió, rebosante de coqueteo y seducción edulcorada. Vince, gracias por el collar. Me aseguraré de recompensarte adecuadamente esta noche. Entró en la sala de duelo y frunció la nariz. Uf, qué ambiente tan deprimente. Tu mujer está realmente perdida. ¿No está exagerando un poco con esta actuación? Vince miró perezosamente a su alrededor y, de repente, agarró a Darlene por la cintura y la subió a la mesa. ¿A quién le importa? Nunca lo hemos probado en una sala de duelo, ¿verdad? Sonrió con aire burlón. Hace meses que no pruebo tu coño. ¿Quieres probarlo aquí mismo? Pequeña traviesa, allí mismo, delante del altar de mis hijos. Empezaron a entregarse al placer. Estaban tan absortos el uno en el otro, que ni siquiera me vieron tirada en el suelo a pocos metros de distancia. Aún así, me quedé en silencio. Desbloqueé mi teléfono y pulsé el botón de grabar. Luego, utilizando exactamente la misma táctica que Vince había utilizado conmigo, publiqué el video en internet. A la mañana siguiente, abrió mi puerta de una patada en un ataque de ira. Sherry, ¿estás loca? ¿Has publicado ese video anoche? Si tienes algún problema, desquítatelo conmigo. ¿Por qué meter a Darlene en esto? Es solo una niña. ¿Quieres destruirla? Me agarró del cuello con las manos temblorosas y, la furia ardiendo en sus ojos inyectados en sangre. Bórralo, ahora mismo. Lo miré fijamente, sin comprender, y luego solté una risa fría. ¿Por qué? ¿No es esto exactamente lo que tú me enseñaste? Tú fuiste quien contrató cuentas falsas para inundar internet con mentiras sobre mí. Solo te estoy devolviendo el favor. El video de su pequeña actuación se hizo viral de la noche a la mañana. La gente no podía apartar la mirada, sobre todo porque todo sucedió justo delante de 2 retratos en blanco y negro, las fotos conmemorativas de mis hijos, y me aseguré de que el pie de foto no pudiera ignorarse. Retorcido, padre de 2 niños muertos pillado teniendo sexo en su sala de duelo. Vince se volvió loco. Oí que rompió una de las copas de vino antiguas que compró por una fortuna en la subasta. Las imágenes eran nítidas. Se veía cada detalle del cuerpo de Darlene, hasta la pequeña barriguita de embarazada que no pasó desapercibida. Para los espectadores más avispados, como era de esperar, se desató otra ola de indignación pública. Pero yo no sentí ni una pizca de satisfacción. Me senté en silencio, mirando las urnas que contenían a mis bebés. Esto era solo el principio, pero Darlene empezó a perder los nervios. Sacó un cuchillo de la cocina y gritó que se suicidaría. A continuación, amenazó con saltar desde el balcón del 2.º piso, lo que volvió loco a Vince. No dejaba de volver para amenazarme y exigirme que borrara el video antes de que las cosas se pusieran aún más feas.
Haz lo que quieras, le dije con desdén, poniéndome ropa limpia y saliendo de la casa sin mirar atrás. A partir de entonces, sus guardaespaldas siguieron todos mis movimientos, comprobando constantemente a dónde iba, por miedo a que tomara represalias contra Darlene. Pero no fui a ningún sitio sospechoso, solo fui a la casa de subastas todos los días. Al principio, los habituales me miraban con desprecio, susurrando, burlándose y lanzándome miradas de lástima. Luego sintieron curiosidad, y poco a poco, sus miradas pasaron del desprecio al respeto. Nunca pujé por nada más, solo por una cosa. Punto de vista de Cheryl. Lo único que quería era deshacerme de 2 vidas. Así que seguí subiendo la oferta de vez en cuando. Pero esta vez, cuando entré en la sala de subastas, ya no llevaba ropa rota y raída. Llevaba un traje de diseño de lujo que valía decenas de millones. Fue entonces cuando el personal finalmente se dio cuenta de que no estaba allí para perder el tiempo. Me acompañaron cortésmente a la sala VIP y me preguntaron con cautela: «Señorita, tenemos requisitos estrictos para los pedidos de trabajo. Debe tener activos por valor de más de 1.000 millones. ¿Puedo preguntarle cuál es su situación financiera?». Le entregué mi tarjeta bancaria y respondí: «Eche un vistazo». En cuanto vieron el saldo, se quedaron boquiabiertos. ¿100.000 millones? Dios mío, nunca había visto tantos ceros. ¿Quién es ella? Ni siquiera el SR. Fraley ha alcanzado los 100 millones. Es imposible que su esposa sea tan rica, ¿verdad? Todas las miradas de la casa de subastas se volvieron hacia mí. Todo el lugar estaba desconcertado por la sorpresa. Los guardaespaldas que me habían estado vigilando corrieron a avisar a Vince. Punto de vista de Vince. Esto es ridículo. Me burlé después de que mis guardaespaldas me informaran de lo que estaba pasando. Sonreí con desdén. Todas sus cuentas están congeladas. ¿De verdad cree que tiene dinero? ¿Y qué encargo? Es ridícula. Probablemente haya encontrado a alguien para montar esto con ella. Me encantaría ver cuánto tiempo puede mantener la farsa. No me lo tomé en serio en absoluto. Estaba demasiado ocupado contratando cuentas falsas para enterrar el video viral de Darlene y yo. Punto de vista de Cheryl. Mientras tanto, anunció una orden de trabajo en la subasta, un pago altísimo a cambio de 2 vidas. Al principio, todos observaban desde un lado, sin saber si era real, pero después de que la subasta terminó, alguien dio un paso al frente. Se llamaba Von Hoffman. «Señorita Johnson, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa tranquila, extendiendo la mano. «Acepto su oferta de trabajo». Estaba de pie bajo la luz, con el rostro en sombra, pero algo en su voz me resultaba inquietantemente familiar. Sin embargo, no le di más vueltas. Simplemente le di 2 nombres. Vince Fraley, Darlene Daniels, son los que mataron a mis hijos. Quiero sus vidas para que se haga justicia. Punto de vista de Vince. De vuelta en la villa, caminaba inquieto por la sala de estar, con los nervios a flor de piel. Entonces recibí una llamada de los guardaespaldas apostados en la casa de subastas. «Señor, su esposa ha gastado 3.000 millones y ha encontrado a alguien que ha aceptado el trato. Ha puesto precio a la cabeza de 2 personas». Mi rostro se puso pálido como la cera. Me puse de pie de un salto, atónito. No puede ser. ¿De dónde demonios ha sacado tanto dinero? Cuando caí en la cuenta, el poco color que me quedaba en la cara se desvaneció por completo. Espera, no se referirá a mí y a Darlene, ¿verdad? Lo único que hice fue azotarla unas cuantas veces. Y vale, quizá los ataques en internet fueron un poco excesivos. ¿Pero merece la pena matarnos por eso? En ese momento, mi asistente entró corriendo, con el pánico reflejado en su rostro. «Ha pasado algo, señor». Me dijo que recogiera a sus hijos del parque safari, para utilizarlos como moneda de cambio contra su esposa, ¿verdad? Pero hemos registrado cada centímetro de ese lugar y no estaban allí. Hemos preguntado al personal. Nos han dicho que hace una semana, ambos niños fueron mordidos por serpientes venenosas. Ahora están muertos. Abrí los ojos con incredulidad. ¿Qué acaba de decir? Me puse de pie de un salto y miré a mi asistente como si estuviera volviéndose loco, y luego le di un puñetazo en plena cara. Pero eso no fue suficiente. Agarré a mi asistente por el cuello, dispuesto a golpearlo de nuevo. «¿Qué clase de mierda estás diciendo? Mis hijos estaban bien en el parque safari. Tú eres quien me dijo hace unos días que todo estaba bajo control. No es posible que hayan muerto por mordeduras de serpiente. Eso es imposible». «¿Estás loco?». La cara de mi asistente se puso negra y azul. Se derrumbó de rodillas, sollozando incontrolablemente mientras yo seguía enfurecido. Punto de vista de Vince. «SR. Fraley. Le juro que no esperaba que las cosas salieran así», tartamudeó mi asistente. «Hace unos días, la SRTA. Daniels me pagó, me obligó a mentirle». Todo mi cuerpo se tensó al oírlo, con las venas hinchadas bajo la piel. «Repítelo», lo desafié. «Me estás diciendo que Darlene sabía que algo les había pasado a mis hijos y te pidió que me lo ocultaras?» El asistente asintió como un loco. «Pensaba que ya lo sabía».
Su esposa ha estado llorando sin parar, e incluso ha montado un salón funerario en casa. Pensé que a estas alturas ya se habría dado cuenta de que algo no iba bien. Antes de que pudiera terminar, me desplomé en el suelo como si me hubieran vaciado de todas mis fuerzas. Y en ese instante, todo cobró sentido por fin. Cheryl siempre había sido callada y obediente. Durante años, le dije que se mantuviera alejada de los focos, y ella me hizo caso, sin causar nunca problemas ni avergonzarme en público. Pero entonces, hace solo una semana, hizo algo completamente fuera de lo normal. Apareció en la subasta. ¿Y ese extraño montaje de luto en casa? Pensé que estaba exagerando, pero era real. En realidad, estaba celebrando un funeral por nuestros hijos. Un sudor frío me brotó en la frente. Todo mi cuerpo temblaba. No era de extrañar que Cheryl me hubiera mirado con esos ojos vacíos y sin vida. Ojos llenos de desesperación y odio hirviente. No había ido a la subasta para montar una escena. Había ido allí para ofrecer un encargo, para vengar a nuestros hijos. Por fin encajé todas las piezas. No, no, eso es imposible. Seguía negando. Yo mismo enseñé a esos chicos. Los entrené en supervivencia en la naturaleza. ¿Cómo podrían morir en un parque safari de baja categoría? Incapaz de creerlo. Decidí, iré allí yo mismo. Los traeré de vuelta. Punto de vista de Darlene. Mientras tanto, en mi habitación, había estado escuchando escondidas todo el tiempo. En el momento en que me di cuenta de que todo había salido a la luz, estudié ansiosamente la expresión de Vince. Luego, cuando lo vi salir corriendo de repente como si hubiera perdido la cabeza, me lancé rápidamente a su paso, fingiendo tropezar. Me desplomé en sus brazos, agarrándome el estómago y gimiendo débilmente. Vince, creo que le pasa algo al bebé. Me duele mucho el estómago. ¿Puedes llevarme al hospital? Cada vez que actuaba así, suave, necesitada, delicada, Vince siempre dejaba todo y me mimaba como si fuera de cristal. ¿Y qué si habían muerto 2 niños? No es que los quisiera. Eran problema de Cheryl. Esperaba que reaccionara igual esta vez. Pero, en cambio, Vince me empujó violentamente. Quítate de en medio. Caí al suelo con fuerza, quedando tirada en el suelo. Lo miré, atónita, con el rostro pálido por el miedo. Las palabras que quería decir se me atragantaron en la garganta. Por un instante, habría jurado que vi un destello asesino en sus ojos. Darlene, dijo Vince con frialdad, hablaremos cuando vuelva. Luego se dio la vuelta y salió furioso. Me quedé paralizada, agarrándome el vientre, completamente desconcertada. Entonces mis ojos se volvieron lentamente hacia la sala de duelo, llenos de rencor. Finalmente, mi mirada se posó en las 2 urnas blancas como la nieve, que estaban una al lado de la otra. De repente, algo se retorció en mi mente y una idea comenzó a tomar forma. Punto de vista de Vince. Llegué al parque safari y lo puse patas arriba personalmente, pero no importaba dónde mirara o a quién preguntara. La respuesta era la misma. Los niños estaban muertos. Aún así, me negué a creerlo. Causé tal conmoción que todo el parque quedó sumido en el caos. Esto no puede ser real. Espeté. Dejé a mis hijos aquí en buen estado. ¿Cómo demonios pudieron ser mordidos por serpientes? ¿De dónde salieron esas serpientes venenosas? Un miembro del personal respondió, claramente incómodo. Señor, dejar a sus hijos aquí sin informarnos fue una grave violación de la política. Tenemos carteles claros por todas partes indicando que esta zona es peligrosa. No se permite la entrada a niños sin la supervisión de un adulto. Punto de vista de Vince. La serpiente que mencionaste podría haber entrado arrastrándose desde la hierba alta y frondosa que hay cerca, sugirió vacilante uno de los trabajadores del zoológico. Tenía los ojos inyectados en sangre y mis pasos vacilaban. Me tambaleaba violentamente, apenas capaz de mantenerme en pie. Entonces, ¿dónde están mis hijos? Grité con voz quebrada por la desesperación. Devuélvanmelos. El personal me miró desconcertado. Su madre reclamó sus cuerpos el día del accidente. Nos enteramos de que ya los habían incinerado. No lo sabía. Señor Fraley, punto de vista de Cheryl. Cuando Vince irrumpió en la casa de subastas, yo ya me había marchado. Deambulaba sin rumbo fijo, aturdida, perdida en mis propios pensamientos. Pasé por el parque de atracciones, la tienda de juguetes, todos los lugares a los que una vez había planeado llevar a Shaun y Cedric para que jugaran. Durante los últimos 2 años, Vince sabía que esos niños eran mi mayor debilidad. Así era como me controlaba. Me amenazaba y los utilizaba para obligarme a someterme. Los mantenía encerrados en algún lugar oculto mientras me rodeaba de guardaespaldas, asegurándose de que no pudiera verlos. Solo cuando complacía a Darlene, cuando la servía como una sirvienta y la mantenía feliz, se me permitía pasar un solo día con mis propios hijos. Incluso eso era caridad. Y ahora, ni siquiera podía volver a verlos, ni una sola vez. Las lágrimas volvieron a brotar solo de pensar en sus dulces caritas.
Sherry, la voz ronca de Vince resonó sobre mí. Tenía los ojos enrojecidos y la ropa cubierta de barro. Debía de haberse caído de camino aquí, pero no le importaba. Solo me miraba con una tristeza que me revolvió el estómago. Lo miré lentamente, con la mirada vacía y sin vida, como si estuviera mirando a un fantasma. Cheryl, susurró, fui al parque natural. Me dijeron que habías llevado a los niños a casa, y que los habías incinerado. ¿Es cierto? Su voz temblaba mientras levantaba la mano y se abofeteaba con fuerza. Lo siento, no sé cómo ha podido llegar a esto. Solo quería que aprendieran un poco de disciplina. Fui un idiota, no los protegí. Pero, por favor, Cheryl, créeme, nunca quise hacerles daño. Lo juro. En ese momento, mi ira estalló. Le di una patada en el pecho, haciéndole tambalearse hacia atrás. Y luego le presioné un afilado cuchillo de fruta contra el cuello. ¿Qué no querías hacerles daño? Le espeté, con la voz temblorosa de rabia. Entonces, ¿por qué demonios los tiraste a un parque natural? Solo tenían 5 años. Solo tenían 5. Los encerraste en una jaula para perros para impresionar a Darlene. Los hiciste ladrar como animales solo para entretenerla. Los torturaste. Y ahora están muertos. Tú los mataste, Vince. ¿Y crees que el karma no te alcanzará? Me ardía la garganta de tanto gritar. Solo pensar en los niños me partía el corazón. Si no fuera por la ley, hace tiempo que los habría destrozado a él y a esa mujer. La hoja que tenía en la mano estaba afilada como una navaja. Yo misma la había afilado. Y ahora, con solo una ligera presión, apareció una fina línea de sangre en su cuello. Aún así, él no se inmutó. En cambio, me agarró suavemente la mano con los dedos y, de repente, se puso serio. Cheryl, hay algo en todo esto que no me cuadra, dijo en voz baja. Te lo juro, llegaré al fondo del asunto. Solté una risa amarga. Tú mismo los mataste y ahora quieres investigar. Vince me miró fijamente. ¿Dónde están sus cenizas? Cheryl, si quieres matarme, adelante. Despelléjame vivo. No te lo impediré, pero déjame verlos una última vez. Por favor. De vuelta en la villa de la familia Fraley, me arrodillé junto a las urnas, con las manos temblorosas mientras me acercaba para tocarlas. Pero en cuanto lo hice, supe que algo iba mal. Las urnas habían sido manipuladas. Quité la tapa y me incliné para olerlas, y mi rostro palideció. Punto de vista de Cheryl. Vince, monstruo, ¿qué demonios has hecho? Lo agarré por el cuello, temblando de rabia, dispuesta a destrozarlo. Los niños ya se han ido y tú sigues sin dejarlos en paz. Sus cenizas estaban perfectamente bien. ¿Por qué demonios las has sustituido por harina? Vince se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras miraba las urnas. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo puede ser harina? Estaba claramente tan sorprendido como nosotros, sin decir nada más. Corrió directamente a su estudio para revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia. Efectivamente, las cámaras habían captado a alguien manipulando las urnas. Y esa persona era Darlene. Vince abrió de una patada la puerta de su dormitorio. Ella estaba tumbada en la cama, con aspecto débil y frágil. Cuando nos vio entrar, dio un salto asustada. Sus ojos estaban llenos de odio. Se abalanzó sobre ella y le dio una fuerte bofetada en la cara. Zorra, ¿qué demonios has hecho con las urnas? Dímelo. ¿Qué has hecho con las cenizas de mis hijos? Darlene quedó aturdida por el golpe. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sollozaba. Vince, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Últimamente he tenido una sensación extraña en el estómago, así que fui a ver a un espiritista. Me dijo que había algo oscuro y desafortunado en la casa, que estaba interfiriendo con mi energía, así que tiré las cosas de la sala de duelo. No te importa, ¿verdad? Esa frase activó un interruptor en Vince. Hizo un gesto a los guardias. Atadla. Los guardaespaldas irrumpieron en la habitación. Arrastraron a Darlene fuera. La ataron con fuerza y la arrojaron al sótano. La misma boca que solía susurrarle palabras dulces. Ahora estaba deseando cerrarla para siempre. Darlene, gruñó con ojos fríos y afilados como cuchillas. No creas que por haberte mimado puedes hacer lo que te dé la gana. Para mí, nunca fuiste más que un juguete. Solo te dejé quedarte embarazada porque te comportabas de forma obediente. Solo fue caridad. ¿De verdad pensabas que eras mi esposa? Entrecerró los ojos y cogió un látigo hecho a medida de la estantería, el mismo que una vez se utilizó para atormentarme. Sus bordes aún estaban manchados de sangre seca. Ahora, increíblemente, Vince lo estaba utilizando con su amada Darlene. Te lo preguntaré una vez más. ¿Vas a hablar o no? Pero ella levantó la barbilla desafiante. Una vez me dijiste que yo era más importante que tu propia vida, y estoy embarazada de tu hijo. Aunque me quede callada, no te atreverías a hacerme daño. Vince se burló, luego dio la orden. Haced que pierda al bebé. Los guardaespaldas se acercaron para cumplir la orden. Darlene finalmente entró en pánico. Ese bebé había pasado por innumerables condones pinchados y
planes engañosos solo para quedarse embarazada. Era su pasaporte para entrar en la familia Fraley. No podía perderlo. De ninguna manera iba a permitir eso. Se agarró el estómago y gritó: hablaré, te lo contaré todo. Pero, por favor, no le hagas daño a mi bebé. Solo eso confesó. Ya había cambiado las cenizas de las urnas por harina. Tiró las cenizas reales y vertió la harina como sustituto. Las tiré por el inodoro, dijo en voz baja. Vertí las cenizas en la cisterna del inodoro y ahora mismo las has tirado por el inodoro. Ya no están. Levantó la cabeza y le dedicó a Vince una sonrisa torcida. Nunca lo habrías imaginado, ¿verdad? Tus 2 hijos no solo murieron en agonía, sino que ahora ni siquiera quedan sus cenizas. El rostro de Vince se retorció de furia. Las venas de su frente se hincharon y apretó los dientes, con tanta fuerza que le temblaba la mandíbula. ¿Qué acabas de decir? La mirada de satisfacción de Darlene vaciló. El miedo se apoderó de ella y rápidamente suavizó el tono. Tú mismo lo dijiste. No, esos 2 niños solo eran una carga para nosotros. Ni siquiera te gusta Cheryl. Así que, por supuesto, no te gustan sus hijos. Pero ahora estoy embarazada. Tendremos nuestro propio bebé. No. Su voz temblaba de desesperación. Estaba luchando por sobrevivir. Punto de vista de Cheryl. Darlene pensó que Vince sería indulgente con ella, que si actuaba de forma dulce y lastimera, él se ablandaría como siempre. Pero esta vez, él la empujó con una mirada fría y disgustada. Luego ladró una orden a los guardias que estaban detrás de él. Golpeadla. No paréis hasta que pierda al bebé. Después de eso, Vince irrumpió en el baño como un poseso, buscando frenéticamente en el tanque del inodoro cualquier rastro de las cenizas que habían sido arrojadas allí, pero ya era demasiado tarde. El agua del tanque estaba cristalina. Todo ya había sido arrastrado por la corriente. Se dio una bofetada en la cara, abrumado por el arrepentimiento. Todo esto es culpa mía. Mis bebés, mi dulce Sound, mi pequeño Cedric. Papá os ha fallado. Lo siento mucho. Entonces, de alguna manera, encontró un juego de billetes de avión escondidos. Eran los que había comprado para mí y los gemelos. La fecha del vuelo era una semana antes, pero ahora los niños estaban muertos. Los billetes ya no tenían sentido. Su rostro palideció cuando me miró. ¿Qué es esto, Cheryl? ¿Planeabas dejarme? Me quedé en silencio. Ese silencio pareció desencadenar algo en él. De repente, me agarró por los hombros y empezó a sacudirme, alzando la voz. Lo planeaste todo, ¿verdad? Por eso aguantaste todo lo que te hice. Por eso mantuviste la cabeza gacha. Por eso hiciste todo lo que te pedí como una esposa obediente. Solo estabas esperando el momento adecuado para escapar de mí, ¿verdad? ¿También planeabas divorciarte de mí, Cheryl? ¿Cómo puedes ser tan despiadada? No podía entenderlo en absoluto. Él era quien me había arruinado una y otra vez. Y aún así tenía la osadía de llamarme despiadada. Lo empujé, disgustada. Iba a solicitar el divorcio a través de mi abogado, dije con tono seco. Pero ahora ya no es necesario. Mi expresión no cambió. Estaba completamente tranquila, como si todo el dolor se hubiera esfumado. Vince se desplomó en el suelo y soltó una risa amarga y burlona. Porque, en el fondo, sabía exactamente lo que significaban esas palabras. También sabía lo que había pasado en la subasta ese día. Sabía que había gastado 300 millones para deshacerme de él y de Darlene. Me levanté y, con voz gélida, pronuncié una última frase. Disfrutad del tiempo que os queda, mientras podáis. Al instante, el pánico se apoderó del rostro de Vince. Cayó de rodillas y me suplicó que lo perdonara. Me rogó que le diera otra oportunidad, pero yo di un paso atrás, con la mirada fría. Guarda tus disculpas para los 2 niños. Le dije, ve al sótano y suplícales que te perdonen. Vince no tenía ni idea, solo sabía que, después de que mis padres se divorciaran, mi padre se mudó al extranjero y cortó todo contacto conmigo. Lo que no sabía era que, antes de fallecer, mi padre me había dejado una enorme herencia. Iba a utilizar ese dinero para criar a los gemelos y darles una buena vida, pero ahora era más que suficiente para pagar la vida de Vince y Darlene. Cuando el dinero hablaba lo suficientemente alto, la gente estaba dispuesta a correr riesgos serios. Como Bond, conocía a mucha gente del mundo clandestino, gente peligrosa. Se decía que cualquiera que aceptara un trabajo suyo nunca había fallado. Incluso sabía cómo hacer que las muertes parecieran accidentes. Así que esperé pacientemente. Después de aquel brutal día en el sótano, Darlene fue golpeada hasta sangrar profusamente. Los médicos lograron salvarle la vida, pero no la del bebé. Ni siquiera se había recuperado del todo del aborto. Wyvens ya le estaba obligando a lavar mi ropa, en pleno invierno. Ni siquiera le permitían usar agua caliente. Por eso, tenía las manos hinchadas y enrojecidas por el frío glacial, cubiertas de congelaciones. Cada vez que no hacía algo bien, la criada me entregaba un látigo y me decía que la castigara, pero yo tiraba el látigo a un lado.
No finjas ser una santa, espetó Darlene, mirándome con odio en los ojos. Todo esto es culpa tuya. No estaría así si no fuera por ti. ¿Crees que te voy a estar agradecida solo porque no me pegas? Sigue soñando. No pude evitar reírme. Sinceramente, dije, sí, lo lamento. Darlene se animó un poco, con los ojos iluminados por la esperanza. Realmente era una idiota. Punto de vista de Cheryl. Si lo lamentas tanto, entonces deberías haber dejado a Vince hace mucho tiempo y haber renunciado a ser su esposa. Darlene era increíblemente tonta, todavía soñando con convertirse en su esposa después de todo lo que él le había hecho, rindiéndose por migajas, esperando un lugar a su lado. Me arrepiento de haber pagado tu matrícula universitaria, dije con tono seco. Todo lo que ha pasado ahora es mi propio karma. Lo acepto, pero los cielos están observando. Darlene, has hecho cosas terribles, y tu castigo está al caer. Su rostro palideció por la sorpresa, pero no le presté más atención. Me di la vuelta y me alejé. Había terminado con ese lugar. No quería pasar ni un minuto más allí, pero Vince me bloqueó el paso. Llevaba días sin salir de casa. Había intentado todo lo posible para que yo lo perdonara, pero yo ignoré todos sus esfuerzos. Ahora, sin camisa y arrodillado en el suelo, me suplicaba que lo golpeara. Como yo no movía un dedo, ordenó a su asistente que lo hiciera por él. Más fuerte, gritó. El asistente dudó. Luego cerró los ojos, apretó los dientes y azotó con fuerza. Era el mismo látigo de antes. Vince lo había recogido él mismo. Los bordes dentados le desgarraron la espalda. La sangre brotó al instante, empapando su piel. Estaba pálido y temblando, pero se obligó a arrastrarse hacia mí, queriendo que lo viera. Cheryl, lo siento, de verdad, dijo con voz ronca. He perdido la cabeza. He cometido muchos errores. Por favor, no me dejes. Dame una oportunidad más. Aún podemos tener hijos. Si te quedas, le escupí en la cara. La gente como tú no merece tener hijos. Tu linaje debería terminar contigo. Intentó bloquearme de nuevo, pero justo entonces, el coche negro que había venido a recogerme se detuvo frente a la villa. Me subí sin mirar atrás. Conduce, le dije. Vince entró en pánico. Intentó perseguirme, pero el movimiento le desgarró las heridas y se derrumbó agonizando. Cheryl, por favor, sé que la he cagado. Te lo suplico, solo mírame, solo una vez. Pero no miré atrás. No me quedaba nada aquí. Punto de vista de una tercera persona. Después de que Cheryl se marchara, el asistente y el ama de llaves de Vince notaron algo extraño. Había cambiado. Solía odiar estar en casa. Siempre tenía que estar fuera, haciendo tonterías. Pero desde que murieron los niños, se encerró en sí mismo, dejó de comer. Era como si se estuviera castigando a sí mismo. Pasaron 3 días así, preocupado por qué pudiera hacer algo drástico. Su asistente finalmente derribó la puerta de una patada. Estaba en el suelo, con un marco de fotos entre los brazos. Era una foto de los 4, cuando aún éramos una verdadera familia, cuando Shaun y Cedric acababan de aprender a caminar. Reían con tanta inocencia. Cheryl y yo aún no nos peleábamos. Darlene aún no había aparecido y lo había destruido todo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y salpicaban el cristal, difuminando la imagen. Si tan solo hubiera valorado lo que tenía, susurró. Si tan solo no lo hubiera estropeado todo. Un solo paso en falso. Y lo arruiné todo. Es todo cierto. Todo lo que ella dijo es cierto. 3 días después, se tomó un frasco entero de pastillas para dormir. Lo encontraron tendido junto a las tumbas de sus hijos. ¿Y Darlene? Ella lo siguió. 2 horas después de la muerte de Vince. Saltó desde una azotea y acabó con todo. La policía dictaminó que ambos se habían suicidado. Punto de vista de Cheryl. Ese mismo día, recibí un mensaje de Bond. Me invitó a tomar un café. Cuando nos vimos, sonrió y dijo con calma: el trabajo está hecho. Asentí en silencio y más tarde fui a quemar ofrendas para mis hijos. Bond se quedó a mi lado todo el tiempo. Con voz suave, dijo: tus enemigos han desaparecido. Se ha hecho justicia por tus bebés. Cheryl, aquí no te queda nada. Ven conmigo. ¿Salgamos del país? Dudé durante mucho tiempo. Y finalmente, asentí. Bond era alguien de mi pasado, de los años anteriores al divorcio de mis padres. Cuando aún vivía en el extranjero con mi padre, Bond y yo éramos amigos de la infancia. Crecimos juntos hasta que cumplí 15 años. Entonces mi madre me llevó de vuelta a Estados Unidos y nunca más lo volví a ver. Nunca imaginé que aún me reconocería después de todos estos años. Sin embargo, fue él quien me ayudó a vengarme. Hasta el final, me arrodillé ante las tumbas de mis hijos y toqué suavemente la fría piedra. Shaun, Cedric, mamá va a empezar una nueva vida en algún lugar lejano, susurré. La próxima vez, en la próxima vida, ¿volveréis a ser mis bebés? Una brisa sopló por el cementerio. La hierba que cubría sus tumbas se mecía suavemente con el viento, como si me estuvieran respondiendo.